Hola, soy Román y hoy les voy a hablar sobre la obediencia y los casos de estudio sobre esta. Pero para empezar primeramente con el tema, me gustaría preguntarles, ¿qué es la obediencia? Bueno, la obediencia es aquella conducta en la que un humano hace las órdenes que se le indican una figura de autoridad, ya sean padres, maestros, oficiales, instituciones, figuras sociales o políticas. Esto no simplemente quiere decir que estemos de acuerdo con esas órdenes, sino que las hacemos porque nosotros reconocemos que existe un nivel de autoridad superior al de nosotros y tenemos que hacerla, o simplemente porque hay consecuencias si no lo hacemos. Ya veremos más adelante los casos donde qué pasaría si no obedecemos y así. Para entrar en el tema, me gustaría comentarles para qué sirve la obediencia. Bueno, la obediencia no solamente sirve para obedecer órdenes de niveles de autoridad, sino también para mantener un orden en la vida diaria, ya que con estas obediencias, pues simplemente mantenemos el orden, ya sean en casos muy simples como señales de tránsito, este, y paradas de alto. O sea, simplemente con esas, yo creo que sería muy loco convivir. También nos sirve para facilitar el aprendizaje y la disciplina. Esto más que todo para controlarnos de cierta manera, no ser locos y no ser unos inadaptados sociales. Garantizar la seguridad. Muchas de estas normas de obediencia nos sirven para mantenernos seguros, aunque sí, si nos mantenemos seguros. Aquí hay casos como el cinturón de seguridad o no ir a exceso de la velocidad, ¿verdad? También el funcionamiento de las instituciones. Sin estas obediencias o normas, pues la verdad es que las instituciones como las escuelas o partidos políticos serían un caos total. Y también como favorecer la cooperación, ya que permite que los grupos grandes trabajen cooperativamente y así se puedan lograr objetivos en común. También, ¿cómo la obediencia ha influido en la psicología? Bueno, la obediencia ha influido en la psicología de varias maneras, les voy a comentar algunas. Como en primer lugar, ha permitido estudiar el comportamiento humano frente a la autoridad, ya que usa la obediencia para entender qué hace una persona cuando cumpla órdenes, ya sea en el estatus de la autoridad, la presión social, el contexto de la situación, el miedo o el castigo y el deseo de aprobación. Esto ayuda a explicar por qué la gente actúa de cierta manera en grupos o instituciones. También como segunda forma influyó a teorías famosas como el experimento de Milgram, ya que lo veremos más adelante, y ayudó a explicar hechos históricos. Ha usado el concepto de obediencia para entender cómo grupos de personas pueden ser muy sumisos a autoridades muy potentes. Ya veremos más adelante varios casos. Uno de los experimentos más famosos y uno de los vistos en clase fue el experimento de Milgram, realizado por Stanley Milgram en el año 1961. En este experimento, Milgram lo que quiso mostrar fue cómo simplemente una figura de autoridad puede influir en las decisiones de la persona, qué tanto daño le podrían hacer a unas personas simplemente con tal de obedecer a una figura de autoridad. En este experimento participaban 3 personas, dos que eran cómplices y uno que era una persona aleatoria, completamente víctima del experimento, por así decirlo. El experimento constaba básicamente en dar descargas eléctricas hacia una persona que respondía incorrectamente las preguntas a propósito para darle descargas eléctricas hasta el punto de llegar a ser mortal. En ese experimento los evaluados se vieron muy frustrados, muy estresados porque realmente pensaban que le estaban haciendo daño a alguien inocente, pero simplemente no podían parar porque una persona con una bata, simplemente les decía que tenían que continuar. Entonces, este experimento mostró cómo las personas obedecen incluso cuando creen que hacen daño y cómo la autoridad y el contexto influyen más que la moral individual. Otro de los experimentos más funables, como se comentó en la clase, en el que probablemente es el más controversial, fue el de la cárcel de Stanford, realizado en el año de 1971. En este experimento, más que todo, se estudió la obediencia al rol. Aquí los participantes simularon ser partícipes de una cárcel verdadera. Varios eran prisioneros y varios eran guardias. El experimento tenía que durar algunas semanas y no duró más que muy poco tiempo porque los participantes guardias,
reafirmaban demasiado su rol como guardias y estos eran muy abusivos contra los prisioneros. En esto se estudió más que todo la situación que los roles pueden dar en la sociedad y cómo la gente se puede aprovechar de ellos. En este caso, pues se trata también mucho de la desindividualización que sufrieron los prisioneros en este experimento. Y aquí me pregunto lo siguiente, ¿realmente el hombre es malvado por naturaleza o simplemente sigue órdenes de los superiores? Por ejemplo, en el caso de los nazis, mi cuestionamiento es, pues sí, la verdad es que fueron muchos actos muy atroces los que se cometieron contra los civiles y toda la población en esos años, pero ¿realmente eran malvados los nazis? Bueno, yo pienso que sí y no. Sí había nazis malos, porque gente mala siempre va a haber todo el mundo. Y había nazis que no eran malos, simplemente seguían las órdenes, pero también hay que saber el contexto en el que se encontraban en un régimen súper autoritario como era el Tercer Reich de Hitler. Em, muchos, yo digo que con eso fue lo detonante. Aquí también me pregunto, ¿realmente es obediencia o conformidad? Aquí nos dice que la obediencia es menos frecuente que la conformidad o la condescencia, porque hasta las personas que poseen autoridad, aunque pueden usarla a menudo, prefieren ejercer influencia a través de su mano. Con un ejemplo de esto, las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial fueron obligadas a asesinar a millones de civiles desarmados. Aquí me gustaría también agregar un ejemplo de una de mis películas favoritas que ya también le hice un análisis para otra tarea y es en Forrest Gump. En aquí es cuando Forrest Gump, en este caso, pues está en el ejército y le toca ir a pelear a la guerra de Vietnam. Él desde pequeño siempre fue muy obediente, como se puede ver en la película, siempre acató bien las órdenes y antes de irse a Vietnam, Jenny siempre le dice que debe de correr sin importar qué. Aquí en la secuencia de cuando para de llover y inmediatamente entran en batalla y se ven súper acorralados por el ejército vietnamita. Forrest Gump acata las órdenes directamente de su teniente Dan y también de Bubba que le dicen que debe de correr sin pensarlo y lo hace porque fue entrenado para acatar las órdenes como muchos soldados en el ejército. Pero al momento de darse cuenta él que ya está a salvo y pues, faltan sus compañeros, ¿no? Entonces decide regresar y les voy a poner clips para que vean cuáles. I ran and ran, just like Jenny told me to. I ran so far and so fast that pretty soon I was all by myself, which was a bad thing. Y ya para terminar el tema, me gustaría hablar de que en la clase vimos una pregunta que el profe hizo que fue, ¿qué era la maldad? La verdad es que es una pregunta muy, no sé si difícil de responder porque no hay una respuesta clara. Muchas personas dijeron que era hacer lo malo hacia alguien con tal de beneficiarte a ti mismo. Dieron muchísimos ejemplos. Yo últimamente pensé y creo que mi opinión sobre esa pregunta de qué es la maldad realmente es cuando sabes qué es lo correcto y aún así haces lo incorrecto por tu conveniencia propia, es así. Simplemente sabes lo que es bueno y aún así haces lo malo. Delincuentes, asesinos, violadores, saben lo que es correcto y aún así hacen lo malo. Entonces ese sería mi toma sobre esa pregunta. Sería eso
todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver.